Lo que nadie esperaba era que dos personas ajenas a la ciencia y al gobierno cambiarían para siempre el destino de uno de los ecosistemas más grandes de Sudamérica, y que un puñado de jaguares haría lo que décadas de políticas ambientales no pudieron lograr. Esto es lo que realmente ocurrió en los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá ocupan 1.700.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, al noreste de Argentina. Es el segundo humedal más grande de Sudamérica, superado únicamente por el Pantanal brasileño. Durante miles de años este lugar funcionó como un organismo vivo perfectamente calibrado. Más de 4.000 especies de plantas y animales compartían un sistema donde cada pieza cumplía una función exacta. En la cima de ese sistema vivía el jaguar, el felino más grande del continente americano y el depredador ápice que mantenía el orden de todo lo que estaba debajo de él. El jaguar no solo cazaba, su sola presencia distribuía a los herbívoros por el territorio, evitaba que una sola especie dominara los pastizales y garantizaba que la vegetación se recuperara constantemente. Ese equilibrio funcionó durante milenios sin necesitar ninguna intervención externa, pero entre los años 1930 y 1950, ese equilibrio fue destruido en menos de 2 décadas. La expansión de las estancias ganaderas trajo consigo conflictos directos entre los productores rurales y los grandes carnívoros. Los jaguares atacaban el ganado, los ganaderos respondían cazándolos. La caza comercial de pieles hizo el resto. Para mediados del siglo XX el jaguar había desaparecido por completo de la provincia de Corrientes y con él se fue el equilibrio que había sostenido al humedal durante miles de años. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Sin un depredador ápice que los controlara, los herbívoros comenzaron a reproducirse sin límite. El caso más grave fue el de la capibara, el roedor más grande del mundo. La capibara no es una especie invasora, es un animal completamente nativo de estos humedales. El problema no era su presencia sino su densidad. Un ejemplar adulto pesa entre 35 y 70 kilogramos y consume entre 3 y 4 kilogramos de pasto y plantas acuáticas cada día. En condiciones normales los depredadores naturales mantenían sus poblaciones bajo control. Sin esa presión la capibara comenzó a multiplicarse a una velocidad que el ecosistema no podía absorber. Los datos de campo lo confirman con precisión. En la isla San Alonso, una de las zonas más afectadas dentro del humedal, la densidad de capibaras alcanzó 129 individuos por milla cuadrada. Con esa concentración, cientos de kilogramos de vegetación acuática desaparecían cada día en un área relativamente pequeña. Los pastizales no podían crecer lo suficiente para recuperarse. La biomasa vegetal cayó de forma drástica. Las raíces perdieron capacidad para sujetar el suelo. La erosión avanzó. Las aves de pastizal perdieron sus lugares de anidación. Los insectos perdieron refugio. La temperatura de la superficie del suelo cambió. La capacidad del humedal para retener y filtrar agua disminuyó. Lo que desde afuera parecía un paraíso verde y tranquilo estaba en realidad avanzando silenciosamente hacia un colapso ecológico total. Este desastre no fue atendido por ningún gobierno ni por ninguna organización científica internacional durante décadas. Quien finalmente intervino fue una figura que nadie habría imaginado en ese papel. A finales de los años 90, Douglas Tompkins, cofundador de las marcas globales North Face y Sprite, tomó una decisión que sacudió al mundo empresarial. Junto con su esposa Christine Tompkins, exdirectora ejecutiva de Patagonia, vendieron sus acciones, abandonaron sus empresas y llevaron cientos de millones de dólares a Sudamérica con un único objetivo: comprar tierras privadas gravemente degradadas para restaurarlas ecológicamente, no para construir resorts, no para explotar minerales, no para especular con el agua, solo para restaurar. A través de su organización, la Fundación Conservation Land Trust, comenzaron a adquirir antiguas estancias ganaderas en Argentina y Chile. Solo en la región de Iberá, desde el año 1997, compraron alrededor de 160.000 hectáreas de tierras privadas. En toda Sudamérica llegaron a adquirir más de 2 millones de acres. La escala de esas compras encendió de inmediato una crisis mediática y política que sacudió a Argentina entera. La opinión pública reaccionó con furia y desconfianza. Los periódicos argentinos los llamaron el reino privado de los estadounidenses. Políticos y comunidades locales los acusaron
pasaron de querer controlar las fuentes de agua dulce de la región, de ejecutar un plan oculto de apropiación territorial o de preparar el terreno para algún tipo de explotación encubierta. No construían nada visible, no generaban empleo convencional, no explotaban la tierra. Esa ausencia de actividad económica reconocible fue interpretada como sospechosa por gran parte de la sociedad argentina. A pesar de la presión política y social, los Tompkins siguieron adelante, y cuando el plan se reveló completamente, la narrativa cambió. Toda esa superficie fue donada al gobierno argentino para ayudar a formar el actual Parque Nacional Iberá de 1.700.000 acres. Hoy ese parque es uno de los proyectos de conservación más importantes del continente, pero proteger la tierra legalmente no era suficiente. El ecosistema seguía muriendo por dentro porque le faltaba su pieza más importante, el jaguar. Reintroducir al jaguar no era una decisión simple, era una apuesta biológica con consecuencias sociales enormes. Devolver un carnívoro de más de 100 kilogramos, capaz de matar con eficiencia letal, a una zona rodeada de miles de estancias ganaderas activas era un riesgo que podía destruir todo el trabajo acumulado en años. La comunidad científica mundial ya había visto suficientes ejemplos de lo que puede salir mal cuando se manipula un ecosistema sin la cautela necesaria. Uno de los casos más citados es el de la isla Macquarie, en el Océano Antártico. Los humanos introdujeron gatos para controlar ratas. Los gatos empezaron a cazar aves raras en lugar de ratas. Cuando se eliminaron los gatos, la población de conejos explotó y devastó toda la vegetación de la isla, obligando a los científicos a usar virus para controlar a los conejos. Cada solución creó un problema nuevo. Esta cadena de errores demostró que intervenir en un ecosistema sin entender todas sus conexiones puede desencadenar un colapso en cascada que es mucho más difícil de revertir que el problema original. Para evitar repetir esos errores, el proyecto del jaguar en Iberá comenzó en el año 2010 con una cautela extrema. En el año 2012 se construyó un enorme centro de preliberación en la isla San Alonso, completamente aislada de las zonas pobladas y de cualquier contacto humano no controlado. Como en Argentina quedaban apenas unos 200 jaguares silvestres, usar solo ejemplares locales habría generado un problema severo de endogamia. El equipo tuvo que importar individuos desde centros de rescate de Brasil, Paraguay y otros países de Sudamérica para garantizar la diversidad genética necesaria. La regla central del centro era absoluta. Ningún jaguar podía tener contacto con humanos. No recibían carne procesada ni alimento artificial de ningún tipo. Tenían que aprender por sí mismos a cazar jabalíes y capibaras vivas dentro del área semicercada. Cada individuo era monitoreado con collar GPS. Los científicos observaban desde la distancia sin intervenir. Si un jaguar mostraba demasiada confianza hacia las personas o dejaba de mostrar conductas de caza natural, era retirado del programa de inmediato. Un jaguar que pierde el miedo a los humanos es un jaguar que eventualmente va a cazar ganado, y eso habría convertido el proyecto ecológico en una revuelta social imposible de controlar. La paciencia dio sus primeros resultados históricos. En el año 2018 nacieron en Corrientes las dos primeras crías de jaguar después de casi 70 años de ausencia total de la especie. Fue un momento que los conservacionistas describieron como un hito que muchos habían dudado en ver durante su vida. Y en el año 2021 los primeros jaguares adultos salieron oficialmente de las cercas y entraron al humedal libre. Fue entonces cuando el milagro ecológico comenzó a operar a través de un mecanismo que los científicos conocen como el paisaje del miedo. Si te apasiona el mundo natural y los procesos que moldean nuestro planeta, suscríbete ahora para no perderte ningún video. Lo que ocurrió después desafió incluso las expectativas más optimistas de los ecólogos del proyecto. Muchas personas habían asumido que el impacto de los jaguares dependería directamente de cuántas capibaras lograran cazar. Esa lógica era comprensible pero incompleta. Los datos reales del ecosistema revelaron algo mucho más profundo y sofisticado. El equilibrio no surge únicamente de la cantidad de presas consumidas, surge de algo más invisible y más poderoso: el miedo. En ecología este fenómeno se denomina regulación de arriba hacia abajo o efecto cascada trófica. El precedente más famoso ocurrió en el Parque Nacional Yellowstone de Estados Unidos en el año 1995, cuando la reintroducción de lobos no solo redujo la población de alces sino que cambió su
sus patrones de movimiento, permitió que la vegetación de los valles fluviales se recuperara y literalmente alteró el curso de algunos ríos. Un proceso que los ecólogos llamaron la cascada trófica de Yellowstone y que demostró que un depredador ápice transforma un ecosistema completo sin necesidad de matar a la mayoría de sus presas. En Iberá el jaguar cumplió exactamente ese papel. Durante 70 años las capibaras se habían acostumbrado a vivir sin amenazas. Se reunían en grupos enormes sobre los pastizales abiertos, comían durante horas en los mismos puntos fijos y no tenían ningún incentivo para moverse. Cuando aparecieron los primeros jaguares libres, ese comportamiento cambió de forma inmediata y radical. Los datos de cámaras trampa y collares GPS distribuidos por miles de hectáreas mostraron que las capibaras dejaron de concentrarse en zonas abiertas. Comenzaron a moverse constantemente. Evitaron las áreas donde los jaguares solían acecharlas. Redujeron el tiempo de pastoreo en un mismo punto. Se dispersaron por territorios mucho más amplios. Ese cambio de conducta produjo un efecto de recuperación vegetal que los científicos no esperaban ver tan rápido. En las zonas donde disminuyó la presión de pastoreo, los pastizales volvieron a crecer altos. Las raíces sujetaron mejor el suelo y frenaron la erosión. La vegetación acuática se recuperó. La capacidad del humedal para retener y filtrar agua mejoró notablemente. Con los pastizales altos de vuelta, las aves encontraron lugares seguros para anidar. Los insectos se multiplicaron. Las especies insectívoras regresaron. La biodiversidad comenzó a aumentar en todas las escalas del ecosistema. Solo con aparecer y restablecer el miedo, unos pocos jaguares reestructuraron el paisaje de decenas de miles de hectáreas, sin disparar un tiro, sin ninguna intervención humana adicional, solo ocupando el lugar que siempre les había correspondido. Y el jaguar no fue el único eslabón que volvió. Para que el ecosistema funcionara correctamente en todos sus niveles era necesario restaurar otras piezas que también habían desaparecido. El programa de reintroducción del oso hormiguero gigante, iniciado en el año 2007, ya generó cientos de individuos con poblaciones autosostenibles. Los guacamayos rojos y azules, que cumplen la función esencial de dispersar semillas por todo el territorio, también fueron reintroducidos y hoy vuelan libremente por el parque. En el agua, la nutria gigante de río, un depredador acuático que había desaparecido por completo de la región, está siendo criada y preparada para regresar al ambiente natural, donde ayudará a controlar las poblaciones de peces y a mantener la calidad del agua. Cada especie que regresa activa conexiones que estaban dormidas y acelera la recuperación de las que vinieron antes. Si este tipo de historias te genera tanto impacto como a nosotros, compartí el video para que llegue a más personas. Justo cuando el proyecto alcanzaba sus resultados más sólidos, la naturaleza presentó una prueba que nadie podía haber planificado. A comienzos del año 2022 la región de Corrientes registró una sequía histórica. Las temperaturas alcanzaron niveles récord sostenidos durante semanas. Las lluvias desaparecieron. El humedal que normalmente mantiene una humedad constante se secó de forma alarmante. El pasto seco y la vegetación muerta se acumularon sobre el suelo como una capa de combustible esperando una chispa. El fuego llegó y se expandió a una velocidad imposible de contener. En apenas unas semanas las llamas devastaron más de 2.500.000 acres, equivalentes al 10% de toda la provincia de Corrientes. Dentro del Parque Nacional Iberá el fuego atravesó cerca del 60% de la superficie total, incluyendo zonas de hábitat clave que acababan de ser restauradas después de décadas de trabajo. Los sistemas de monitoreo, los equipos científicos y las infraestructuras del proyecto sufrieron daños graves. Ciervos de los pantanos, osos hormigueros gigantes, aves acuáticas y jaguares quedaron atrapados dentro de las zonas afectadas. Los equipos de rescate tuvieron que usar embarcaciones y drones para localizar a los animales mediante los collares GPS en medio del fuego y el humo. Ese momento planteó una pregunta que resonó en toda la comunidad conservacionista mundial. ¿Vale la pena invertir décadas en reconstruir un ecosistema si el cambio climático puede quemarlo todo en cuestión de días? La respuesta llegó no de un informe científico sino de la propia naturaleza. Tras el desastre, las poblaciones de Iberá no colapsaron, mostraron una vitalidad que sorprendió a todos. Los jaguares reintroducidos no solo sobrevivieron al incendio sino que continuaron reproduciéndose con más fuerza. Desde los 33 individuos registrados en el año 2024 la población siguió creciendo de forma natural. Las nuevas generaciones de crías son animales
animales completamente salvajes que crecen bajo las reglas reales del humedal sin ninguna intervención humana. Según los registros ecológicos más recientes, la región mantiene actualmente alrededor de 50 jaguares en estado libre, confirmando que la población ya es autosostenible y no requiere ningún apoyo externo para seguir adelante. Este es un hito histórico dentro de la conservación global. La recuperación del humedal no trajo solo beneficios para la naturaleza, trajo también una transformación económica profunda para las comunidades que durante generaciones habían vivido al borde de este pantano. Antes del proyecto, los pueblos alrededor de Iberá sobrevivían principalmente de la ganadería a pequeña escala, la explotación informal del humedal y en muchos casos la caza ilegal. Los jóvenes emigraban constantemente hacia las grandes ciudades porque no había oportunidades locales. La vida silvestre, especialmente los carnívoros, era vista como una amenaza directa al sustento familiar. Un jaguar que mataba a una vaca no era un símbolo de biodiversidad, era una pérdida económica concreta para una familia que no tenía margen de error. Pero cuando regresaron el jaguar, el oso hormiguero gigante, la nutria gigante y los guacamayos, Iberá entró en el mapa del ecoturismo mundial de una forma que nadie había anticipado. La revista Time lo eligió como uno de los grandes destinos del planeta. Equipos de filmación internacionales comenzaron a llegar. Turistas de todo el mundo dispuestos a pagar sumas importantes por ver un jaguar en estado salvaje comenzaron a llenar los alojamientos locales. Los ingresos promedio de pueblos como Colonia Carlos Pellegrini aumentaron de forma significativa desde el inicio del proyecto. Se estableció una nueva lógica económica que cambió la forma en que la comunidad veía a los animales. Un jaguar vivo en el humedal genera un valor financiero durante muchos años a través del turismo, miles de veces superior al valor de las pocas cabezas de ganado que podría cazar accidentalmente. En Sudáfrica un leopardo puede generar más de $100,000 al año en ingresos turísticos para los parques nacionales. En Iberá la dinámica es comparable, y el movimiento más inteligente de todo el proyecto fue convertir a los enemigos históricos en aliados activos. Personas que durante décadas fueron cazadores profesionales, que conocían cada rincón del humedal mejor que cualquier biólogo, hoy trabajan como guías de safari y expertos en vida silvestre. Cuando un cazador entiende que fotografiar un jaguar con turistas internacionales genera más ingresos y más respeto social que matarlo, se convierte en uno de los protectores más comprometidos del ecosistema. El éxito de Iberá está abriendo el camino para una nueva generación de proyectos de rewilding en todo el mundo. En India están reintroduciendo guepardos traídos desde África. En Europa varias organizaciones trabajan para devolver bisontes y lobos a bosques que llevan décadas sin depredadores. En Sudamérica otros países observan el modelo argentino con atención creciente. Todos estos proyectos comparten una misma convicción: la naturaleza tiene la capacidad de regularse por sí misma cuando se le devuelven las piezas que le fueron arrebatadas. El ser humano no necesita administrarla de forma autoritaria, solo necesita dar un paso atrás y devolver los eslabones perdidos. La historia del jaguar en Iberá no trata únicamente de salvar a un animal, trata de corregir los errores de nuestro propio pasado. Demuestra que un ecosistema gravemente degradado puede recuperarse en décadas cuando se toman las decisiones correctas con la paciencia y el respeto necesarios. Liberar jaguares en una tierra llena de capibaras no fue una apuesta al azar. Fue la prueba de que restaurar el orden natural puede resolver algunas de las peores crisis ecológicas que el ser humano ha causado. Desde la sospecha inicial hacia los multimillonarios que compraban tierras, pasando por el riesgo político de liberar carnívoros en zonas ganaderas, superando un incendio histórico que amenazó con borrarlo todo. El humedal de Iberá ha vuelto a la vida de una forma que pocos creyeron posible, y los desafíos del cambio climático y la presión humana siguen presentes. Pero la verdad innegable es que después de casi un siglo de ausencia el jaguar volvió al lugar que siempre le correspondió y restableció el orden en este enorme pantano. Entonces, según tu opinión, ¿qué animal de tu región necesita ser protegido para salvar el ecosistema que lo rodea? ¿Nos atreveremos como sociedad a aceptar el riesgo de convivir con depredadores ápice a cambio de un futuro más sostenible? Deja tu respuesta en los comentarios.